Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto darles la más cordial a este foro llamado Diálogo Abierto desde un espacio muy especial que es el auditorio del Congreso de la Ciudad de México. Mi nombre es Diego Contreras Flores, soy presidente de la organización Líderes Visionarios, un espacio creado para jóvenes comprometidos con el presente y futuro del país. En Líderes Visionarios creemos que la juventud no solo es el futuro, sino también el presente. Y por eso generamos estos espacios donde podemos formarnos y capacitarnos como líderes que México necesita. Hoy nos convoca un foro que va más allá de la teoría y de las ideas. Nos convoca la realidad de nuestro país y la necesidad urgente de contar con jóvenes informados, críticos y empáticos. A lo largo de este espacio vamos a abordar 4 temas fundamentales: la vocación de una diputada, seguridad pública, derechos humanos en el sistema penitenciario y la prevención del delito y los retos que enfrenta la reinserción social. Estos temas no son ajenos a nuestra juventud, nos afectan, nos interpelan y nos exigen una participación activa. Y por eso estamos aquí, para escuchar, dialogar y que este encuentro sea solo un paso más en nuestro camino por nuestra juventud más informada, más crítica y sobre todo más humana. Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes. Ahora me corresponde el honor de presentar a una mujer que con su trayectoria y compromiso nos recuerda que la política puede y debe estar al servicio de la gente. Nuestra invitada de hoy es la diputada Olivia Garza de los Santos, vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, quien ha hecho de su vocación un verdadero instrumento de transformación social. Me refiero a la maestra Olivia Garza de los Santos, como doctoranda en Administración Pública y cuenta con una destacada experiencia legislativa y territorial. Se ha desempeñado como concejal en la Alcaldía de Iztapalapa, como diputada local en la 6ª legislatura y actualmente forma parte de la 3ª legislatura del Congreso Capitalino. En esta legislatura, la diputada Olivia Garza preside la Comisión de Planeación del Desarrollo y es integrante de diversas comisiones estratégicas como la de Derechos Humanos, Turismo y Seguridad Ciudadana. Más allá de los cargos, la maestra Olivia Garza ha mantenido una cercanía genuina con las causas que defiende, a través de su asociación civil, Reformando el Sistema Penitenciario. Trabaja como activista para impulsar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad, de sus hijas y de sus hijos, así como promover una verdadera reinserción social desde un enfoque más humano y con perspectiva de género. Su presencia y visión y compromiso la convierte en una voz clave para este foro. Por eso es un privilegio para nosotros contar con su presencia en este espacio de diálogo con las juventudes. Les pido que la recibamos nuevamente con un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Antes de comenzar, me gustaría compartirles brevemente la dinámica del foro. El foro está dividido en 4 bloques, todos relacionados con los ejes y trabajo de la experiencia de la diputada Olivia Garza. Estos temas son su vocación, seguridad pública, derechos humanos en el sistema penitenciario, prevención del delito y reinserción social. Para cada uno de estos temas, la diputada realizará una breve presentación e intervención inicial. Nos va a compartir su visión, su experiencia y sus propuestas. Posteriormente vamos a abrir una ronda de preguntas y comentarios por parte de ustedes, compartiéndonos su visión, su experiencia y ahora sus propuestas, de manera respetuosa y enriquecedora. Una vez concluido el primer bloque, vamos a pasar al segundo tema, repitiendo la misma dinámica.
Este espacio de preguntas va a ser limitada por el tiempo, entonces tratemos de que sean preguntas concisas y que sean relevantes al tema que estamos tocando. Les pedimos que al momento de participar levanten la mano para cederles la palabra y se presenten con su nombre y formulen su pregunta de manera concreta. Esto nos ayudará a que hagamos esto más fácil y más ágil. Muchas gracias, comenzamos. Primer tema, la vocación de una diputada. Para abrir este tema, comenzamos con un tema que muchas veces no se comprende del todo, pero que es fundamental para entender el servicio público desde su raíz, la vocación de un legislador. Detrás de cada iniciativa de ley, de cada punto de acuerdo o intervención parlamentaria, hay una historia personal, un compromiso social y una profunda convicción de la política, que puede ser una herramienta para transformar realidades. Ser diputada no implica ocupar un cargo o legislar en el Pleno, implica representar voces, escuchar demandas, construir consensos y tomar decisiones que afectan directamente en la vida de millones de personas. Es una labor que requiere estrategia, ética, empatía y sobre todo vocación. Al hablarnos justamente de esto y lo que significa asumir esta responsabilidad, desde la cercanía con la gente y por la causa más clara, cedo la palabra a la diputada Olivia Garza de los Santos. Muchas gracias por su tiempo y su espacio. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana, que se están dando el tiempo de estar aquí. Me imagino que vienen de diferentes universidades y de diferentes carreras. La mayoría son abogados, nada más para estar en contexto. Muy bien, muchos abogados, me da mucho gusto. Bueno, pues iniciaremos con el primer tema, que es el servir con compromiso y escuchar con empatía y legislar con firmeza. ¿Qué es la vocación de ser diputada? Básicamente yo creo que lo primero que tenemos que pensar los que queremos ser legisladores o somos legisladores es la vocación de servicio, el de alguna manera trabajar de la mano con las personas y con las causas que hoy le duelen, en este caso a los capitalinos, a la Ciudad de México o a tu alcaldía en particular, que en mi caso mi alcaldía es Iztapalapa. Entonces, a partir de ahí partimos de trabajar con la gente, con las personas, de aportar un granito de arena a nuestra comunidad. En mi caso particular, yo desde niña siempre quise ser legisladora. Desde que estaba en la primaria, les quiero platicar, yo soñaba con ser legisladora. Mi familia no es de políticos, nadie le gustaba la política, incluso en mi caso particular me decían que nosotros éramos gente decente, entonces que por qué yo me quería dedicar a la política, ¿no? Entonces, pero a mí siempre me llamó la atención el servicio público, el poder hacer cambios que realmente impactaran en mi comunidad. Entonces yo siempre fui muy inquieta. Desde mi colonia empecé a trabajar con los vecinos, ya saben, en las banquetas, los baches, las luminarias, la seguridad, y a partir de ese momento yo me di cuenta que había muchas necesidades de la gente y que yo no las podía resolver siendo una ciudadana, digamos, de a pie, ¿no? Que había que tener más fuerza para que me escucharan, ¿no? Y de ahí, pues me fui encaminando a tratar de ser legisladora y pues lo logré. Ya en 2 ocasiones he sido diputada y pues la verdad es que gracias a mi partido, al Partido Acción Nacional, es que el que me dio la oportunidad de estar aquí legislando pues para los capitalinos y para mi alcaldía. Y lo que tratamos de hacer, las iniciativas de ley,
Por ejemplo, lo que hacemos los legisladores es justo que los problemas que vive la gente de manera cotidiana y que a veces pareciera que no tienen una solución, buscarles una solución a través de la ley. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos de delitos, hay delitos que no están previstos en la ley, como el caso, más adelante hablaremos más a fondo, pero por ejemplo el caso de los pinchazos, que no surgió a partir de una necesidad. O sea, ¿por qué? Porque las mujeres nos encontrábamos realmente preocupadas por utilizar el transporte público y no ser objeto de un pinchazo. Entonces, aquí en el Congreso de la Ciudad de México, el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa junto con la iniciativa de la jefa de gobierno para regular la utilización de los catéteres, de una inyección, de cualquier artefacto que pudiera introducir una sustancia que lo que hiciera era que perdieras la conciencia y de esta manera te pudieran asaltar, ¿no? De alguna manera en el metro, en cualquier medio de transporte público. Entonces, de ahí, si ustedes están observando, es una conducta que necesitaba ser establecida en el Código Penal y castigada para tratar de evitar que sucediera en la Ciudad de México, para que nosotras, las mujeres que utilizamos el transporte público, volviéramos a recuperar la tranquilidad de utilizarlo, porque la verdad es que las quejas han sido numerosas y hay 121 carpetas de investigación. Entonces, les comento esto para ponerlos en contexto de lo que ha sucedido en el Congreso y de las necesidades. Más adelante tocaremos otros temas porque si no me voy a empezar a invadir los temas que siguen. Y lo que siempre he creído, y bueno, aquí lo dice muy claro, es que la política debe estar al servicio de las causas, de las personas y no debe de responder a ningún interés, ni público ni privado, debe atender a las causas. A ver, creo que ahí concluimos la primera parte. Sí, hemos concluido la primera parte. A ver, le cedo el micrófono a Diego. Ok, chicos, alguien que tenga alguna pregunta o una duda sobre cómo es la vocación de un diputado, qué tiene que hacer, qué requisitos tiene, cómo llegó a ser diputada, etcétera, para que les pasen el micrófono. Bueno. Hola, me presento, me llamo Andrea Darios, soy de la Ciudad de México. ¿Andrea? Gustavo Madero. Ajá. Yo le tengo una pregunta. ¿Qué requisitos se solicita para ser diputada, más que nada? Bueno. Perdón, y otra cosa. Usted, no sé, ¿cómo es su día a día siendo diputada? ¿Qué le inspira para seguir siempre adelante? Muchas gracias. ¿Contesto una pregunta o las vamos juntando? Una ronda de preguntas de 3, contesta estas 3 y seguimos con otras 3, si nos da tiempo. ¿Quién más levantó la mano? Luis Fernando, por favor. ¿Cómo estás, diputada? Muy buenas tardes. Primera, gracias por darle la oportunidad de poder mencionar mi intervención. Mi pregunta es, ¿qué dificultades, qué obstáculos tuviste que enfrentar a lo largo de tu trayectoria, tanto partidista como académica, como legislativa, para poder llegar hasta donde has llegado y uno de los más altos mandos de mesa directiva como es la vicepresidencia? ¿Qué dificultades o qué obstáculos y qué nos puedes aconsejar a nosotros los jóvenes para poder llegar hasta donde has llegado? Gracias, Luis. ¿Quién más levantó la mano? ¿No? Entonces serían estas dos. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, Andrea, los requisitos para ser diputada es tener una licenciatura, evidentemente ser mexicana por nacimiento, tener una licenciatura, nos dicen en Derecho,
no haber sido castigada por ningún delito que amerite pena privativa de libertad, porque eso está dentro de los requisitos, y básicamente, ahora sí que no se necesitan muchos requisitos, la verdad. El tema es que hasta como está la política actual, la vía para llegar a ser diputado es a través de un partido político. Entonces, que un partido político te postule, te proponga, porque todavía al día de hoy los candidatos ciudadanos pues no han logrado llegar en la Ciudad de México. Entonces, pues tienes que ser propuesta por un partido político, y para ser propuesto por un partido político pues hay otros requisitos que cada partido pues son diferentes, ¿no? Y luego, ¿qué me inspira a ser legisladora? La verdad es que a mí me encanta legislar, me encanta estudiar los temas y poder ver cómo un tema que yo propongo se convierte en una iniciativa de ley y ayuda a la gente. Yo creo que eso es lo más reconfortante, cuando ves iniciativas de ley que le ayudan a las personas, es como un sueño que se hace realidad. Cada iniciativa, porque la verdad es que presento muchas, casi una por semana o dos, entonces, pero no todas llegan a ser aprobadas. Acuérdense que el PAN es minoría, entonces nos cuesta trabajo que se aprueben las iniciativas de la oposición. A veces es lamentable pensar que hay temas que le duelen al ciudadano y que no te lo dejan pasar los otros simplemente porque eres oposición. La verdad es penoso verlo, que no entiendan, ahora sí que no entiendan la realidad y no lo resuelva el Congreso de una manera madura, que se convierta en un tema netamente partidista, ¿no? Entonces, eso es lo que no me gusta, pero llega a suceder. Pero también ya tengo una iniciativa, la de pinchazos, aprobada. Entonces, pues uno, cada que sucede eso, pues es un logro que vas obteniendo, la verdad de las cosas. Y me llena mucho de anhelo, de esperanza, el hablar con la gente, el que me platican pues sus necesidades y cómo podemos ayudarlas a resolver. Una gran necesidad de una persona a veces no es tan grande, y los diputados sí podemos hacer algo, y entonces pues para eso tenemos este micrófono, pero el del Congreso, y levantamos la voz desde cosas sencillas y cosas vecinales, que lo hacemos a través de una figura legislativa que se llama punto de acuerdo. Entonces, ayudar a la gente creo que es lo que más me llena. Y Luis Fernando, las dificultades para ser diputada, bueno, son muchas. La verdad es que yo tengo 24 años en el Partido Acción Nacional, o sea, de entrada tengo muchos años. He sido legisladora 2 veces, pero para llegar a ser legisladora la primera vez, la verdad es que 3 veces lo intenté, era mi tercera vez cuando lo logré. Entonces, no es un camino fácil, no lo es, pero yo sí creo que lo que las personas que quieran entrar a la política tienen que tener muy clara su convicción de querer ser legislador, porque va a ser difícil, te vas a enfrentar a muchos retos y a veces hasta injusticias, cosas que no entiendes, porque pues una carrera política no es como otra profesión donde dices voy avanzando despacito hasta que lo logro, ¿no? Aquí en una carrera política vas avanzando y de repente pues todos se vienen en contra de ti y no te dejan pasar. Entonces a veces es a lo que te enfrentas, pero si tú tienes la convicción y la meta muy clara de que quieres llegar, pues ahí lo sigues intentando hasta que lo logras, como lo hice yo, ¿no? O sea, después de 10 años fui legisladora la primera vez, pero no
nunca me rendí, ¿no? Había gente que me decía, no, ya no lo intentes, ya llevas varias, y yo, no, lo voy a lograr y voy a ser legisladora. Y ahora esas personas, pues, se sorprenden, ¿no?, de lo que he logrado y pues a mí la verdad es que me da mucho gusto porque finalmente yo tenía muy claro que quería ser legisladora, que quería hacer leyes para la ciudad, que quería que la voz de Iztapalapa se escuchara, que la voz del PAN se escuchara en Iztapalapa, porque luego se burlaban de los panistas de Iztapalapa y decían que a poco existíamos los panistas en Iztapalapa. Entonces era como un orgullo el decir, sí, yo soy de Iztapalapa y sí puedo y sí voy a hacer y sí voy a ser de oposición además, ¿no? O sea, era como romper muchos mitos. Aparte, hay otro tema, el tema de ser mujer. También ahorita estamos frente a una legislación que nos ayuda mucho a las mujeres, pero cuando yo empecé no era así, no era el 50-50 como ahorita. Estábamos hablando de 20% sobre 80%, o las mujeres éramos solo suplentes en las fórmulas de las diputaciones, llegaban muy pocas mujeres. Entonces, el camino de luchar incluso por los derechos de las mujeres, pues ha sido muy importante. Incluso en la tercera legislatura que fui diputada en la Asamblea Legislativa, me acuerdo yo que propuse una iniciativa para que hubiera paridad total, tanto en las diputaciones como en los cargos del gobierno de la Ciudad de México, y se aprobó. Pero eso, cuando yo empecé, no era así. Las mujeres éramos mucho menos. Ibas a mesas donde pues tú eras la única mujer y todos los compañeros eran hombres, ¿no? Y luego veían como que siempre pues las mujeres nos teníamos que preparar más para demostrar que teníamos la misma capacidad, ¿no? Y la oportunidad de competir en igualdad de circunstancias, que eso es lo que yo digo. O sea, las mujeres hoy estamos llegando porque estamos preparadas para el cargo, no solo por las cuotas fue una necesidad, porque si no, nunca hubiéramos alcanzado los números que tenemos hoy de 50-50, fue algo para abrir el camino, pero hoy pues la obligación es estar cada día más preparadas para hacer cosas mejores. Aparte, las mujeres sí creo que tenemos una sensibilidad diferente a la hora de legislar. Entonces, yo la vez anterior que fui legisladora, por ejemplo, legislé mucho sobre hice la ley del sistema penitenciario en ese momento del Distrito Federal, la ley de centros de reclusión del Distrito Federal la hice yo, y veíamos temas pues muy sensibles como era algo que nunca se había volteado a ver, que es las personas privadas de libertad, justo pues porque no votaban. Ya hoy ya votan, pero en ese momento no votaban, entonces a nadie les importaba, y yo creo que eso tenía que haberlo hecho una mujer para tener esa visión más sensible, más social, incluso prever cosas dentro de los penales para los niños que estaban privados de libertad, como que era que les dieran los alimentos, el cuadro de medicamentos de la canasta, del cuadro básico de medicamentos, perdón. Entonces, bueno, son cosas así que nos hacen diferentes. Claro que los compañeros pues hacen un gran trabajo también, y hoy pues nos acompañan en todos los momentos. Yo tengo unos compañeros, la verdad, súper solidarios, y eso pues ha sido la diferencia, ¿no? Entendieron que las mujeres teníamos que estar en estos espacios para dar nuestra visión. Creo que con esto contesto a la pregunta de Luis Fernando y de Andrea. Sí, la señorita Ali todavía tiene una pregunta más sobre este tema. Adelante. Hola, buenas tardes, diputada Olivia. Bueno, mi pregunta es: ¿territorio o el Congreso, y por qué? Muchas gracias. Pues mira, no puede haber una cosa sin la otra. Si, por ejemplo, aquí no me dejará mentir mi equipo de trabajo, que todo el tiempo les estoy diciendo eso. O sea, para llegar a ser legislador
no puedes dejar el territorio. Entre otras cosas porque el territorio te da como el pulso de lo que está pasando. Si no, estarías alejado de la realidad, de lo que pasa en tu comunidad. Porque a la hora que tú le tocas la puerta a un vecino y le preguntas, soy su diputada, ¿qué necesidad tiene, por ejemplo? Y la persona te contesta diciendo, ¿sabes qué? A ver, vente para acá, para la orillita. Y tú así como, ¿qué pasa, no? No, pues es que hace unos días me quemaron mi negocio porque me estaban extorsionando y me siguen extorsionando y me amenazaron que iban a matar a mi hijo si no les daba el dinero, y les di una parte del dinero y no obstante eso me quemaron el negocio. Ese tipo de cosas no te das cuenta si estás solo en el Congreso. Para eso tienes que ir al lugar. Y como diputado, ¿qué puedes hacer? Pues levantar la voz en el Congreso a través de un punto de acuerdo para hacer un llamado a la alcaldía y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que atienda un tema de seguridad en esa colonia, ¿no? Y una problemática particular, ¿no? Por ejemplo, ese caso fue un cobro de derecho de piso, ¿no? En esta colonia tenemos detectados esto que pasó, o sea, con casos concretos. Yo siempre he dicho, como soy de oposición y siempre, creo que siempre lo seré, de oposición, tenemos que tener muy documentado de lo que hablas, ¿no? Entonces yo no puedo hablar solo por hablar, porque a mí se me ocurrió, esa mañana me levanté con una idea. No, esa idea tiene que surgir de la realidad de lo que está pasando en la comunidad, y yo lo tengo que tener documentado con un caso de carne y hueso, para que cuando la autoridad venga y me diga, no es cierto, Olivia, yo le diga, sí es cierto, y cuando quieras vamos con Juan Pérez y que te lo platique a detalle, y hay una carpeta de investigación y yo lo acompañé. O sea, yo creo que eso es lo que los legisladores tenemos que hacer, combinar los dos. O sea, la situación en particular que la reconoces y la encuentras en el territorio, pero buscar soluciones, porque si no, pues no tiene mucho caso lo que hacemos, ¿no? Y la ventaja de las soluciones, o sea, más bien de llevar las propuestas al Congreso de la ciudad o de estos exhortos, es que tienes una voz muy potente y que te oyen porque te oyen, ¿no? Y muchas veces lo que tú dices sale también en medios de comunicación. A la autoridad no le va a gustar, pues nunca le va a gustar, porque además este gobierno vive en una realidad alterna donde todo es perfecto y donde ahora somos bien seguros. Y la verdad es que caminamos las calles y no es cierto. O sea, tú todos los días te encuentras una persona que lo asaltaron, que le pidieron un cobro de piso, que lo están extorsionando, y la autoridad, pues con el tema de que quieren presumir buenos gobiernos, pues nos ocultan la verdad, simplemente. Entonces, pues aquí tenemos que levantar la voz y levantarla de una manera fuerte para que los problemas se atiendan. Por lo menos ruido van a tener, y bastante. Así es que eso es de mi parte, Ale. Muchas gracias por esta intervención, diputada. Seguimos con el siguiente tema. Pasamos ahora al segundo tema de este foro, que es seguridad pública. Es un tema que, más de cifras o discursos, representa la preocupación cotidiana para millones de personas, especialmente en territorios como Iztapalapa, donde la realidad se vive con gran intensidad. Iztapalapa, como muchas otras zonas de la Ciudad de México, enfrenta retos estructurales en materia de seguridad, violencia, delincuencia, extorsión, robo, desapariciones, falta de presencia policial y efectiva, y muchas veces la desconfianza en las instituciones de la alcaldía. Hablar de seguridad no es solo hablar de castigos o patrullas, es hablar de prevención, de justicia, de condiciones de vidas dignas, de oportunidades para jóvenes y recuperar la confianza en que podemos vivir sin miedo. Para profundizar este tema y esta problemática,
es conocer lo que está haciendo la diputada desde el Congreso capitalino. Cedo la palabra a la maestra Olivia Garza, quien ha trabajado cerca de las comunidades de Iztapalapa y que conoce de primera mano los desafíos que enfrentan. Gracias, Diego. Bueno, pues como lo comentábamos anteriormente, la seguridad es un tema que le duele a la Ciudad de México, que le duele a los capitalinos y que pues es un gran pendiente, ¿no? Desgraciadamente hoy no nos sentimos seguros en la Ciudad de México, las mujeres menos aún nos sentimos seguras, ni en la ciudad, ni en los medios de transporte, ni en las calles, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué hacemos desde el Congreso de la Ciudad de México? Como les comentaba, hacemos leyes para resolver situaciones particulares que surgen de una necesidad particular, pero que al final van a beneficiar a toda la población. En mi caso particular, yo presenté la iniciativa de ley de sicariato. Ustedes recordarán el asesinato de la particular de la jefa de gobierno, de Jimena y de Muñoz. Después de esta situación, yo creí necesario legislar esta nueva modalidad de homicidio, porque si solo lo catalogamos como un homicidio agravado, pues la pena sería baja. Entonces, nos estamos enfrentando ahora sí, respecto a un homicidio diferente, donde ya vemos a 4 personas que intervienen en la comisión del delito y que no está previsto en el Código Penal. Uno es, digamos, el que lo ejecuta, ¿no? El otro, el que lo manda a ejecutar. Lo otro, las redes de delincuencia organizada y la víctima, que es la que lo sufre. La delincuencia organizada no la tendríamos en el pasado contemplada de alguna manera, porque a lo mejor mucho fue puesto como delito federal, pero ya hoy las circunstancias nos están llevando a contemplar y atender la delincuencia organizada desde lo local, desde la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada utiliza armas, utiliza explosivos, utiliza motocicletas, autos, vehículos robados, y tiene muchas implicaciones atrás del por qué se hace una ejecución, porque esto fue una ejecución de esta naturaleza y todas las implicaciones que esto tiene. Este delito pues no estaba en el Código Penal, estamos proponiendo que esté, todavía no sé si va a llegar a buen término porque se está discutiendo en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Otra iniciativa que presenté, que ya me quitaron, es la de los pinchazos, que ya se las platiqué un poco, y la otra que presenté es la del phishing. ¿Qué es el phishing? Bueno, es el fraude cibernético. Ustedes, todos hemos sido objeto de que alguna persona entra a nuestro teléfono celular, a nuestras redes sociales, y lo que intenta muchas veces es pedirnos información, y a partir de la información que logran de nosotros, ya sea que nos vacían la cuenta de banco, que utilizan nuestros contactos para de esta manera pedirles dinero, o por ejemplo, ha llegado el grado de que han evolucionado tanto estos ciberdelincuentes, que los ciberdelincuentes clonan páginas del gobierno de la ciudad, de la tesorería, y le escriben a una persona para intentar cobrarle dizque una multa o que es el último día de pago, y la gente cae. Desgraciadamente detectamos que las personas que más son objeto de este delito son las personas de la tercera edad. Por eso había que atender esta necesidad y castigarla, porque primero hay que visibilizar el problema, ¿no? Y luego hay que establecer una sanción. Aquí estamos estableciendo una sanción de 10 años de prisión
a quien cometa una conducta de phishing e incluso se puede ver agravado. También es una iniciativa que está en proyecto de aprobarse, aún no se aprueba, está en Comisión de Procuración y Administración de Justicia. También presentamos otra iniciativa que no está aquí, que me estoy recordando, que es, por ejemplo, que las motocicletas tuvieran en la parte de atrás la placa. ¿Por qué? Porque muchos delitos se están cometiendo utilizando motocicletas y las placas están muy chiquitas, no se alcanza a ver las letras muchas veces ni en las cámaras de seguridad, entonces no puedes identificar a las personas. Entonces esta sería una manera de poder identificar a las personas y la intención es disminuir el número de delitos que se cometen utilizando motocicletas. Esa está en la Comisión de Procuración de Justicia y en la de Movilidad creo que va a ser objeto de un debate porque pues evidentemente los clubs de motos pues no quieren que pongamos las placas en la cabeza. Ya ha sido un tema que se ha utilizado en Colombia, en algunos otros países de América Latina y que ha tenido buenos resultados para la disminución de los delitos, que eso es lo que buscamos, ¿no? Queremos crear una ciudad donde todos nos sintamos más seguros cuando salimos a las calles, podamos caminar de una manera libre, que haya menos delitos y que todos podamos vivir con una cultura de la tranquilidad y de la paz, no como hoy que pues nos sentimos presas y presos de la delincuencia y peor aún de la delincuencia organizada que ya se encuentra en la Ciudad de México, porque ya tenemos cárteles de drogas que antes no teníamos y hoy los tenemos y tenemos que tratar de revertir esta situación, ¿no? De castigarlos, de sancionarlos porque somos más los buenos. ¿Es cuánto? Gracias, levanten la mano y digan su nombre quien tenga preguntas, por favor. Sí, primero Heli, después el chico de hasta atrás, después Bernardo y ahorita voy con ustedes. Helen. Buenas tardes, diputada. Soy Heli Luna, politóloga. Y bueno, mi pregunta es, yo tenía un negocio en una cafetería en la delegación Iztapalapa. A lo que yo me enfrenté es a la extorsión. ¿Qué es lo que se está haciendo respecto a este gran problema que tenemos muchos? Y la segunda pregunta es, ¿qué se está haciendo acerca de la migración, que también es una inseguridad que se está confrontando la delegación Iztapalapa también? Diego, ¿juntamos 3 preguntas? De atrás, bueno, si quiere Bernardo, que está más cerca, Bernardo es el que está aquí enfrente, y ahorita seguimos contigo, hermano, y ahorita vamos con los demás. Bueno, mi nombre es Bernardo. Me gustaría preguntarle, ¿qué opina sobre la estrategia de seguridad que se ha implementado en Iztapalapa? Y si usted cree que el modelo de seguridad planteado por el ex candidato Santiago Taboada hubiera sido más efectivo o no. Sí, buenas tardes, diputada. Soy Damián Cedillo. Y mi pregunta va de la mano con la que hizo el compañero con respecto a cuál es el enfoque actual de las políticas públicas en materia de seguridad de la ciudad y qué desafíos ha logrado identificar, ¿no? Lo comentaba el compañero Diego en la introducción del tema. El grueso de los ciudadanos de a pie muchas veces tiene desconfianza con las instituciones. Hay algunas situaciones, por ejemplo, en el tema de la persecución de los delitos, hay detenciones defectuosas, hay
fiscalías abarrotadas, todo este tema imposibilita que se pueda sancionar a los delincuentes. Lo comentaba un juzgador que la materia prima para ellos redactar sus sentencias es lo que presenta el Ministerio Público, y muchas veces es desde ahí donde hay problemas, y muchas veces las personas culpan a los juzgadores, ¿no? De entrada a veces ni se les puede vincular a proceso, no hay elementos sólidos. Es cuanto. Si quiere estas tres, diputada, por favor. Sí. Bueno, vamos a hablar primero con Helen de extorsión y de migración. En cuanto a la extorsión, bueno, nosotros, la verdad es que aquí en el Congreso de la Ciudad de México hemos estado levantando la voz, presentando puntos de acuerdo en cuanto a la extorsión que están siendo objeto numerosos negocios de la alcaldía de Iztapalapa. Hemos presentado los antecedentes. Según la jefa de gobierno, ha implementado algunas acciones. La verdad es que no he visto muchos resultados, ¿no? ¿Para qué te digo? En cuanto a la migración, coincido contigo, es un problema, y que es un problema de Iztapalapa porque ahí está la CONAMAR. De hecho, días pasados acudimos a una reunión con vecinos cercanos ahí a las oficinas de la CONAMAR, y me comentaban ellos que incluso las chicas, pues que ya estaban ofreciendo servicio, sexo servicio, ¿no? Entonces, que ya de plano no se podía circular por las calles de alrededor, que las chicas pues estaban ejerciendo la prostitución en la vía pública, estaban los chicos vendiendo drogas de estos migrantes que están ahí, y que realmente pues era un problema. Desgraciadamente, la verdad es que aquí yo sí creo que este gobierno ha sido ha fomentado mucho la migración, y hoy pues la ciudad está hecha un caos con el tema de migración, y los vecinos de la colonia pues la verdad es que no están de acuerdo en que a veces tengan casas de campaña, porque a mí en Iztapalapa me ha tocado ver casas de campaña junto de los lavaderos, por ejemplo, que están en el centro de Iztapalapa, donde están haciendo sus necesidades en la vía pública, etcétera. Entonces, si el gobierno de la ciudad es tan bueno para ofrecer digamos, la apertura para que vengan los migrantes, pues debería de establecer unas políticas para que ellos estén bien y para que nosotros, los vecinos de las colonias, también estemos bien, porque lo que está pasando es lo contrario. Los vecinos de las colonias cercanas de donde están los migrantes se están viendo afectados por los migrantes, porque pues sí, como ellos vienen en una situación de marginación, se están vinculando en las redes también de delincuencia organizada. Entonces, si esto sigue, pues cada día vamos a tener más delincuentes y más gente en situación de calle. Entonces, yo creo que es un tema fuerte que tiene que ahora sí que atender el gobierno de la ciudad, que no lo ha hecho de una manera adecuada. Entonces, si la Ciudad de México va a ser una ciudad santuario, como dicen, pues que establezca cómo lo va a hacer, no solo dejar a la gente en la vía pública en malas condiciones, no. Luego, Fernando, estrategia de seguridad de Iztapalapa. Pues no, la estrategia de seguridad en Iztapalapa no está bien, ya lo hemos dicho. Seguimos teniendo muchísimas denuncias prácticamente de todos los delitos, ¿no? O sea, desde robo a casa de habitación, extorsiones, narcomenudeo, bueno, al por mayor, por donde lo veas, mucha tolerancia de giros negros, y que estos giros negros están vinculados con delincuencia organizada. Hemos estado denunciando, por ejemplo, a través de un punto de acuerdo, un antro que literal llegó y tomó un terreno en Calzada de la Viga, se apropió de ese terreno, y ahora tienen ahí pues algo que pareciera una discoteca, pero es como las ruinas de un edificio que se cayó en el temblor, y que están vendiendo drogas, ¿no? Entonces,
Lo hemos estado denunciando y levantando la voz a través de puntos de acuerdo, lo han ido a cerrar, pero vemos que lo vuelven a abrir, ¿no? Entonces creemos que pues que las autoridades pues están coludidas con la delincuencia porque pues les permiten este tipo de cosas y no se entiende de otra manera la verdad de las cosas, ¿no? Tenemos mucho robo, también incluso en los temas que yo he estado levantando la voz es en cuanto a las desapariciones en Iztapalapa. El mayor número de desapariciones ha subido en un 111% las desapariciones en la Ciudad de México. Entonces, hablan de que hay menos homicidios, pero lo que nos hemos encontrado es que han cambiado de cajón, digámoslo así, la información. De homicidios lo pasaron a desaparecidos. Y la mayoría de los desaparecidos, el 60% son de Iztapalapa y son mujeres las desaparecidas y en rangos menores de 35 años. Entonces hay una preocupación fuerte de qué está pasando con las desapariciones en Iztapalapa, a dónde se están llevando a estas muchachas. Lo hemos denunciado, pero pues ahora sí que nada más ha quedado digamos, de nuestra voz aquí en el Congreso. De repente los diputados de Morena salen a defender al gobierno diciendo que no es cierto, que eso no está pasando, pero pues es gente que no conoce la realidad porque o que a fuerzas son aplaudidores del gobierno y todo lo dejan pasar, ¿no? O sea, no aceptan lo que está pasando. Entonces, en la medida en que no visibilicemos lo que pasa en la ciudad, pues no lo vamos a poder resolver. Ese es el gran tema. Hay que visibilizar los problemas para atenderlos. Luego, Fernando, Damián, ¿verdad? Damián, los desafíos de la seguridad, bueno, pues yo creo que los desafíos de la seguridad son muchos. Empezaremos por comentar. Por ejemplo, nosotros hemos estado levantando la voz en cuanto a las cámaras de seguridad, porque hay muchas cámaras de seguridad en la Ciudad de México, pues sí hay muchas, pero yo creo que la mitad de estas cámaras son testigos, no sirven de nada. Nosotros lo denunciamos aquí en el Congreso de la Ciudad, que las cámaras de seguridad no funcionaban y después del asesinato de Jimena, ¿qué creen? Esa cámara de seguridad no funcionaba. Y los diputados de Morena dijeron que no era cierto, que sí funcionaban las cámaras de seguridad. Entonces, de repente llegamos a unos debates infructuosos aquí en el Congreso, donde se niegan a aceptar la realidad de las cosas que sí están sucediendo y que sí necesitan atenderse. Lo bueno es que esto pues llega a los oídos y al gobierno de la ciudad, y luego no les gusta, ¿no? Y llega también a los periódicos y es cuando ya se empiezan a atender las situaciones en la Ciudad de México. En cuanto a los desafíos de la seguridad, también, pues tiene que ver con varios ejes, ¿no? Tener una policía adecuada, capacitada, tener armas adecuadas, porque hoy por hoy cada vez tenemos delincuentes de delincuencia organizada muchísimo más capacitados, con armas de más potentes. Ya hablas de UCIs, de ACAs, ahora sí que de ametralladoras, de otro tipo de armamento, ya de uso exclusivo del ejército, y pues la autoridad, en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tendría que tener el mismo tipo de armamento para poder defendernos de los malos, ¿no? La verdad de las cosas es que creo que hay muchas carencias. Yo me he encontrado en las policías de las alcaldías que de repente nos dicen que no les dan dinero para la gasolina de las patrullas y cosas así, ¿no? Entonces, pues aquí lo denunciamos en el Congreso. Necesitamos una policía preparada, una policía que el gobierno de la ciudad le dé todos los elementos necesarios para hacer su trabajo.
Y creo que ahí el gobierno de la ciudad nos está quedando a deber a los capitalinos, porque un gran presupuesto que este Congreso de la ciudad da es para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y también tienes razón en cuanto a la persecución de los delitos, ¿no? O sea, empezamos por las detenciones, que a veces las detenciones no se llevan a cabo de manera adecuada, ni las puestas a disposición en el Ministerio Público, y ahí empieza la cadena de deficiencias legales por las que los delincuentes pues están en la calle, ¿no? O nos falta también un Ministerio Público muchísimo más sensible, ¿no? Porque llegar a un ministerio público no es cosa fácil, o sea, la persona que llega a un ministerio público es porque es objeto de un delito, no es el mejor lugar donde uno quisiera estar, y la verdad es que el trato que recibes al día de hoy sigue siendo un trato muy inhumano. Yo creo que tienen que ser muchísimo más con las víctimas, mucho más solidarios, mucho más atentos de lo que está pasando, para poder realmente llegar a las causas de lo que está pasando y poder, pero es necesaria la integración de las carpetas de investigación, y yo creo que ahí hay muchas deficiencias. Y como bien decías, Damián, el problema no es en los jueces, el problema viene en las carpetas de investigación, que están mal integrados los delitos. Entonces, con lo que les aportan a los jueces no se puede llegar a condenas. Es muy poco y muchas veces quedan en libertad los delincuentes, desgraciadamente. Algo que me había faltado decir, Fernando, es que sí creo que el modelo de Taboada era mejor que el actual. Es cuanto de mi parte, creo que ya contesté a todas las preguntas. Gracias, diputada. Hay más chicos que van a preguntar, pero por cuestiones de tiempo ya no se nos será posible atenderlas. Entonces vamos al siguiente tema. Ahora es un tema que pocas veces se aborda en espacios públicos, pero que resulta crucial para entender la justicia en su sentido más humano, los derechos humanos en el sistema penitenciario. Cuando una persona pierde su libertad, no pierde su dignidad. Sin embargo, en muchas ocasiones quienes están privadas de su libertad enfrentan condiciones inhumanas, violencia institucional, hacinamiento, abandono y una total falta de acceso a los derechos más básicos. Esto es aún más delicado cuando hablamos de mujeres privadas de la libertad, muchas de ellas madres, y de las niñas y de los niños que nacen y viven dentro de los centros penitenciarios. ¿Qué pasa con sus derechos? ¿Qué tanto estamos garantizando la sociedad y qué tanto está garantizando el Estado su bienestar? Este tema requiere sensibilidad, compromiso y una visión humanista. Por eso es especialmente relevante contar con la maestra Olivia Garza, quien a través de su asociación civil Reformando el Sistema Penitenciario ha acompañado directamente a procesos, impulsando mejores condiciones de vida, visibilidad y justicia para quienes están dentro del sistema. Escuchemos su visión y experiencia y las propuestas que ha logrado edificar sobre derechos humanos. Gracias, Diego. Bueno, pues el sistema penitenciario es un gran tema, un gran reto. Yo he creído siempre, muchas gracias, que las cárceles también son reflejo de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Es el mejor ejemplo de lo que pasa también en nuestra ciudad. Entonces, tenemos 11 penales en la Ciudad de México en condiciones infrahumanas. Como ustedes, pues los que son abogados sabrán, ya han de conocer el Reclusorio Norte, el Sur, el Oriente, la Penitenciaría, Tepepan, todos estos penales de la Ciudad de México. Lamentablemente, las personas privadas de libertad viven en condiciones infrahumanas. Como les comentaba, estamos enfrentando más de un 60% de sobrepoblación dentro de la Ciudad de México. Llega a haber en una celda hasta 50 personas privadas de libertad,
tenemos reclusorios como el Reclusorio Oriente con más de 11,000 personas privadas de libertad. Entonces es un tema bien complicado porque ahora sí que es otra ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Porque se imaginan, si hay 11,000 personas privadas de libertad, el día de visita, si los van a visitar 2 o 3 personas, pues ¿cuánta gente entra a un penal? Entonces hay muchas cosas que es importante atender, empezando, bueno, por el tema de los derechos humanos. Pues no hay derechos humanos donde tenemos una sobrepoblación que es imposible que estén atendidos de una manera adecuada. No hay higiene. Los custodios para este tipo de penal de 11,000 personas, estás hablando de 200 custodios. O sea, es increíble que tengan tan poca vigilancia y luego se utilizan a los propios internos con las mentadas comisiones y les dan poder a los internos para administrar el penal, lo cual, ¿qué es lo que crea esto? Pues un cogobierno, hay un gobierno de estos internos con las personas que se encargan del resguardo de la prisión, ¿no? Aun cuando este gobierno ha hecho cambios desde la parte estructural, ¿no? Antes la Subsecretaría del Sistema Penitenciario dependía de la Secretaría de Gobierno, hoy depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces ha cambiado un poco el modelo, pero yo siento que se ha endurecido mucho las normas y el tema de derechos humanos pues ha quedado muy de lado, ¿no? Cada vez las personas están en peores condiciones. Yo tengo muchas quejas de gente que es objeto de vejaciones a la hora, por ejemplo, a la hora que van a la visita, los familiares son tratados peor que las personas privadas de libertad. El tipo de revisiones son realmente infamantes. Nosotros hemos estado levantando la voz y hablando de que es necesario que se utilicen otro tipo de tecnología que sirva para las revisiones sin que las personas tengan que ser vejadas, porque pues literal, ¿no? A las mujeres y a los hombres también los manosean, los andan desvistiendo, les dicen que hagan sentadillas en las revisiones. A veces las revisiones son terribles, ¿no? Terribles. Yo entiendo y también lo hemos escuchado, ¿no? Desgraciadamente también hemos escuchado que de repente introducen droga en la vagina de una mujer al centro penitenciario, por eso las revisiones las hacen tan duras, pero esto no las justifica, porque hay una violación flagrante a los derechos humanos y entonces tendríamos que establecer un método tecnológico que ayude a esa detección sin violar los derechos humanos de la persona, ¿no? Ese es un tema. El otro tema que pasa por los derechos humanos es el tema de salud. Si ahorita en la Ciudad de México tenemos problemas con las medicinas y con los hospitales, pues imagínense lo que pasa en un penal en la Ciudad de México. Si van a tener una clínica para que atienda a las personas privadas de libertad, si realmente al gobierno le interesa atenderlos. Pues las cliniquitas que hay en los penales pues están en condiciones paupérrimas, infrahumanas, evidentemente no hay medicamentos. Algunos enfermos que ahora sí que son personas privadas de libertad, pero que tienen enfermedades crónicas, no sé, como cáncer y que necesitan una quimioterapia, es pobres de los familiares porque es un peregrinar para lograr que el interno salga al hospital para la quimioterapia, ¿no? Yo en algún momento tuve un altercado hace algún tiempo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, justo porque llegó a mis manos un caso de una señora vino a buscarme que su hijo tenía metástasis de los órganos genitales, ¿no? Y era un muchacho que estaba en prisión. Entonces yo hablé con el presidente del tribunal y le dije, oiga, aquí hay una excluyente por la que ese muchacho pues ya ni tendría que estar en prisión, o sea, tendría que tener la oportunidad de otorgársele el recurso legal para que pueda salir a bien morir en su casa, ¿no?
Pero fue así un debate fuerte con el presidente del tribunal y afortunadamente sí dejó salir a esta persona, porque lo primero que me dijeron fue es que no lo dejan salir a las quimioterapias, ¿no? Y yo, es que ni siquiera tendría que estar ahí, o sea, si ya se está muriendo, hay un excluyente en esos casos que se puede aplicar. Y ese es un tema de derechos humanos que a veces la gente no sabe y no se utiliza, ¿no? Entonces, un tema que está pendiente, muy pendiente por hacerse, justo es el tema de derechos humanos. Y en cuanto, otro de los temas que me gustaría tocar es el tema de las mujeres privadas de libertad. Las mujeres privadas de libertad, primero, la población que representan las mujeres en prisión es del 4% de la población. Entonces, como ustedes podrán ver, las mujeres delinquen mucho menos que los caballeros. Pero la mujer se enfrenta a una situación muy terrible en la prisión, que recibe una doble condena, una condena por el delito que cometió y una condena social. Hay una condena social muy fuerte, entonces las mujeres son abandonadas de la cárcel. Una mujer que llega a prisión, al poco tiempo ya no tiene visita. O sea, a diferencia de los penales de hombres que van a visitarlos 3, 4 personas el día de visita, una mujer no recibe visita. A veces pasa años para que reciba una visita. Entonces sus condiciones son totalmente deplorables. Entonces, en el mejor de los casos, una mujer en prisión se consigue una pareja dentro de la prisión para sobrevivir a la situación que está enfrentando. Y las necesidades básicas que enfrentamos las mujeres, a veces no hay manera de cubrirlas, porque, o sea, si el penal no te proporciona una toalla femenina, algo tan sencillo, pues no puedes tener una toalla femenina, porque no hay visita. Entonces, ahí hay una doble vulnerabilidad hacia la mujer, que es necesaria que el gobierno atienda y que pues aún hemos hecho el llamado y esperamos que se atienda, ¿no? Son de las dificultades que enfrentan hoy las mujeres. Y también, pues, hay niños dentro del sistema penitenciario en Santa Marta, ya no son tantos, hay como 20 niños actualmente en el sistema penitenciario. Como ustedes sabrán, los niños solo pueden estar en la cárcel hasta los 3 años. Ya después de los 3 años, la ley prevé que tienen que salir. Pero, por ejemplo, muchas mujeres se han acercado a mí preguntándome qué pueden hacer si no tienen un pariente que se encargue del niño. Y desgraciadamente estos niños muchas veces van a casas hogar o a otros lugares porque la mujer no tiene una familia que se encargue de estos pequeños. Y eso es, pues, la verdad, muy triste que esté sucediendo, y las mujeres en prisión pues se ven muy rebasadas ante esta situación de no saber qué hacer. Afortunadamente acudió conmigo una fundación que se llama FUNFAI, que está recibiendo a los niños que están privados de madres privadas de libertad, y les está dando educación, y una vez a la semana hacen una videollamada con la mamá, ¿no? Y eso, bueno, pues ha sido, creo, una fundación que ha trabajado bien con este sector, y pues ojalá haya más, ahora sí que más fundaciones que trabajen con las mujeres y con los niños en prisión. Bueno, este tema es muy largo, podría hablar muchas cosas, pero creo que ya lo agoté, bueno, por encimita. Sí, gracias, diputada. Alguien que vaya a hablar sobre este tema de las mujeres privadas de su libertad en el sistema penitenciario. Como pueden observar, pues no tienen muchos derechos, pasan condiciones muy difíciles. Vamos a empezar con los que no han participado. Las chicas de allá atrás, por favor, Josué. Me voy a sentar, desde la mesa voy a seguir porque… ¿Ya?
Hola, buenas tardes, diputada. Mi nombre es Valerie. Quisiera hacerle una pregunta respecto al tema de las mujeres privadas de su libertad. En cuanto mencionaba de las visitas, ¿cuál es el factor en el cual las mujeres reciben menos visitas que los hombres, como mencionaba, y no tienen lo indispensable, como mencionaba, de las toallas femeninas, y los hombres sí tienen como más beneficios en ese sentido, de tener visitas o tener, sí, más facilidad de tener sus necesidades básicas? Vaya, eso sería todo. Gracias. La siguiente, por favor. Buenas tardes, diputada. Mi nombre es Denise. Mi pregunta es, ¿cómo ve usted la situación actual en las mujeres en los centros penitenciarios de la Ciudad de México? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es tu nombre, chica? Su nombre y su pregunta, por favor. Buenas tardes, diputada. Mi nombre es Nicole García y bueno, usted ha sido promotora constante de los derechos de las personas privadas de la libertad. Mi pregunta es, ¿qué avances ha visto desde sus primeras iniciativas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hasta el día de hoy? Gracias. Preguntas más y con eso cerramos este tema por cuestiones de tiempo. Hola, buenas tardes. Me llamo Mía. Mi pregunta es de que, ¿cree que en algún punto podría cambiar que los hombres tengan menos visitas que las mujeres? ¿O cree que ya es algo socialmente marcado que se nos critica un poco más por esa cuestión? Gracias. Y finalizamos con la chica de aquí enfrente. Josué, por favor. ¿Cuál es su nombre de usted? ¿De usted que pregunta el último? La última pregunta. ¿Su nombre? Ajá. Mía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, diputada. Mi nombre es Karen Olivos, soy psicóloga y economista. Mi pregunta es la siguiente. Partiendo de las normas generales de los derechos, ¿ha considerado un modelo de reinserción social donde se atienda a personas con discapacidad, con problemas de salud mental o adicciones que estén en prisión? Esto con el fin de distribuir el gasto de una forma más eficiente para lograr justo los objetivos de reducir pues todo este monto y el dinero, ¿no? Para que haya una eficiencia en cuestión a sus planes. Entonces, sí quisiera saber acerca de esa situación. ¿Su nombre, por favor? Karen Olivos. Karen. A ver, empezaremos por Valerie y Mía, que es un poquito la misma pregunta, nada más con un enfoque diferente, pero la misma pregunta. En el caso de la visita, lo que tiene que ver, tristemente, es muy triste, pero es real, que cuando una mujer tiene una pareja, un marido, después de que la mujer esté en prisión, ¿a qué no saben? El marido se encuentra novia, entonces ya no la va a ver, se queda totalmente sola, ¿no? Y luego, aún su mamá, o sea, las personas más cercanas no la visitan, o sea, por eso yo decía que hay un doble castigo, el castigo del delito y el castigo social. Pues es como totalmente segregada, no hay visita. Si yo te puedo invitar a que vayas a Tepepan y no hay cola, tú ve al reclusorio y da vueltas la cola. Y en cambio el hombre tiene una esposa que lo sigue viendo, luego hasta tiene una novia que también lo ve, tiene ahí a varias registradas, tiene a la mamá, tiene a los hijos y no lo dejan de ver. Y eso es lo que le da acceso a que la mamá pues le puede llevar algo que necesite para su día a día, ¿no? Y en cambio la mujer, pues si no tiene visita, no tiene quien le lleve una toalla femenina, una pasta de dientes, cosas sencillas que sí pueden pasar, ¿no? Incluso ropa, las mujeres no. Afortunadamente, bueno, esta parte va de la mano con la pregunta de, se me hace que era de Ivonne. Afortunadamente, a partir de que nosotros empezamos a trabajar en la ley de sistemas de centros de reclusión del Distrito Federal,
a partir de ese momento como que más se visibilizó el problema y más asociaciones civiles empezaron a participar en el tema de derechos humanos de las mujeres, y entonces ya hay asociaciones civiles que llevan toallas femeninas, algunos medicamentos como para cólicos menstruales, ese tipo de cosas, pero fue a partir de visibilizar esta situación, porque el tema de las personas privadas de libertad es que hasta que hubo ley como que estuvieran totalmente olvidados, ¿no? Nadie sabía que existían, que estaban ahí, ¿no? Y al revés, ¿no? La gente pensaba que no merecían un trato digno porque habían cometido un delito. Y el tema de los derechos humanos nos lleva a decir, aun cuando hayan cometido un delito, son seres humanos y merecen un trato digno y tenemos que dárselos. Entonces, yo creo que ha cambiado un poco la visión, no lo suficiente, porque la verdad es que no lo suficiente, pero sí ha cambiado un poco la visión. Y los avances, Ivonne, van justo en ese sentido, ¿no? Se ha visibilizado el tema, empezaron a llevarse a cabo unas certificaciones que yo tuve la oportunidad de participar hace 10 años, que creo que ahorita ya no se están haciendo, que eran de una institución penitenciaria internacional, y esta certificación buscaba justo que no hubiera sobrepoblación, que hubiera condiciones de higiene, que hubiera mejores condiciones al interior de los penales. Se implementaron las casas de medio camino, que ahí también hubo como un cambio en la ley, y ya se empezó a preparar a las personas para salir a la calle, ¿no? Porque incluso ese es otro gran problema. Una persona que está 10 años en la cárcel, cuando entró era una ciudad y cuando sale es una ciudad totalmente diferente. Entonces es muy difícil que esa persona se reinserte a una vida que no conoce, ¿no? Y sin ninguna herramienta. Entonces se ha estado de alguna manera impulsando que haya un apoyo y un acompañamiento por parte del gobierno para que estas personas pues no vuelvan a la cárcel, porque tenemos unas tasas de reincidencia altas. O sea, una persona que sale de la cárcel tiene un 40% de probabilidad de volver. Entonces, pero para eso necesitamos un instituto de reinserción. O sea, mi opinión es que necesitamos un instituto de reinserción social que sí trabaje de la mano con las personas que salen de la cárcel y les den un acompañamiento, tanto a la persona como a su familia, para que no reincida, y que se le dé apoyo de una despensa, un apoyo de un seguro de desempleo, en lo que esta persona logra conseguir trabajo para buscar que se pueda reinsertar a la vida. Porque si no recibe un apoyo por parte del Estado desde el principio, será muy difícil que no vuelva a caer en las redes de la delincuencia organizada. Y luego, hablábamos de un tema que es bien interesante, que también trabajé mucho, el tema de la reinserción de las personas discapacitadas, los de Sevarepsi, digámoslo así. Ahí es una problemática muy interesante porque son las personas que cometieron un delito pero que no están bien de sus facultades mentales, ¿no? La población no es tan alta, no hay sobrepoblación en el Sevarepsi, la verdad es que las condiciones están bastante bien. Yo en algún momento, junto con la barra de abogados, estuvimos trabajando un programa para buscar excarcelar a las personas de Sevarepsi, pues porque son enfermos, ¿no? Cometen un delito pero por su condición psicológica o psiquiátrica. Pero lo que nos encontramos es que empezamos a revisar los expedientes, ya teníamos sentencias para que las personas salieran en libertad, pero ¿qué pasaba?
que las familias no los querían. O sea, las familias los abandonan en la cárcel, o sea, es ¿cómo se dice? Es una carga que le quitan a la familia el que la persona esté en la prisión. Entonces, ahora sí que tuvimos que empezar a hacerlo al revés, ya que teníamos un candidato para que saliera de prisión, primero íbamos con la familia y le decíamos, oiga, hay la posibilidad de que salga, usted está dispuesto porque necesitas un aval de la familia que se vaya a encargar de él, y entonces sin ese aval, pues no valía la pena hacer el proceso, pero a eso nos hemos enfrentado. O sea, para mí fue una gran sorpresa, nunca me pensé encontrar que las familias no quisieran a sus hijos que estaban en prisión, y sí lo encontré. Vivimos en una sociedad bien deshumanizada. Y la situación actual, esta es de Denise, pues la situación actual es sobrepoblación, violaciones a derechos humanos y un poco de lo que les he platicado, ¿no? Necesitamos más apoyo para las mujeres privadas de libertad, más apoyo para los niños, y yo creo que tecnología de punta que ayude a las revisiones de las personas que ingresan a los penales, justo para que las familias no sean tratadas como delincuentes, porque es muy triste ver una señora, una madre que va a ver a su hijo que sea maltratada, porque yo lo veo como un maltrato en las revisiones que se hacen en los penales. La gente de la custodia o de seguridad es muy déspota con la gente que entra a un penal, entonces yo creo que tenemos que modificar esa política y tratar de ser muchísimo más sensibles, porque no son delincuentes las personas que van a la visita, son familiares y en un momento dado hasta víctimas, ¿no?, de un sistema totalmente autoritario, impositivo, ¿no?, que no debe de ser así, ¿no? Finalmente, igual, ¿no?, son servidores públicos que reciben un pago por parte del gobierno de la ciudad, que pagamos nosotros los ciudadanos de nuestros impuestos, y no deben de darles ese trato. Esa es mi opinión al respecto. Y es cuanto de mi parte. Gracias, diputada. Continuamos ya con el último tema. Llegamos a este último y cuarto tema: la prevención del delito y la reinserción social. Un tema que nos invita a mirar más allá del castigo para enfocarnos en las causas y en las segundas oportunidades. Prevenir el delito no significa únicamente aumentar la vigilancia o castigar más severamente. Significa atender los factores que originan la desigualdad, la falta de oportunidades, el abandono escolar, la violencia estructural y la ausencia del Estado en muchas comunidades. Y cuando una persona ha cometido un delito, la pregunta es, ¿la vamos a abandonar o vamos a ofrecerle una vía real de transformación? Creer en la reinserción social es creer que ningún ser humano está definido por su error y que toda persona merece la oportunidad de hacer su vida, contribuir a la sociedad y vivir con dignidad. La maestra Olivia Garza de los Santos ha demostrado con hechos su compromiso en este tema, trabajando desde lo legislativo y desde la sociedad civil para impulsar programas que acompañen tanto a quienes buscan dejar atrás una vida delictiva, como a quienes ingresan al sistema penitenciario y luchan contra el estigma y el abandono. Le cedemos la palabra para escuchar su visión sobre cómo construir un modelo de justicia que no solo castigue, sino que también repare, acompañe y reintegre. Gracias, Diego. Pues un poco lo decías. Se han hecho estudios de por qué, por ejemplo, en Iztapalapa y en la Gustavo Madero, nos encontramos calles, colonias con familias criminógenas, donde viven, ahora sí que casa por casa, personas que tienen un familiar privado de libertad o que está privado de libertad o que cometió un delito o que salió de la cárcel. Entonces, cuando te encuentras ese tipo de problemáticas, te das cuenta
que la política pública no está llegando a esas comunidades. Nosotros somos gente afortunada que por situaciones de la vida, de entrada nacemos en lugares y tenemos oportunidades diferentes y que esas personas no tuvieron esa oportunidad. Y el mismo entorno pues los jala a cometer delitos. Un niño de una familia crimigénica, o sea, ¿qué va a decir, no? Ay, pues es que mi papá es el rey del reclusorio norte, ¿no? Pues yo ¿qué voy a hacer más fregón, no? Y es triste, pero es real, ¿no? Y es que mi papá tiene mucho dinero. Pues sí, pero el papá es un narco, ¿no? O sea, está en la delincuencia organizada y repiten patrones. Entonces yo creo que ahí lo que tiene que hacer, que en algún momento en el gobierno de Peña Nieto se hicieron unos estudios y se pudo detectar, por ejemplo, que uno de los municipios con más porcentaje de delincuencia y factores crimigéneos era, por ejemplo, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Algunos habrán oído en Iztapalapa, del país. Era ahora sí que de los lugares que ubicaban con más índice delictivo. Y entonces lo que empezaron a hacer en ese momento es a mandar una política pública que iba a las colonias y justo hablaba sobre prevención del delito, ¿no? Y empezaban a platicar con los chavos, involucrarlos en actividades deportivas, meterlos en la escuela. O sea, uno de los elementos, sobre todo más importantes y más formativos para todos nosotros, sobre todo ustedes, es justo la educación. O sea, porque la única manera de cambiar, digamos, ese entorno donde tú naciste, es justo la educación. Es lo que nos da una oportunidad de cambiar nuestra vida. Entonces, es donde tenemos que hacer que estos chiquitos que vienen de estas comunidades, de alguna manera detectarlos y meterlos dentro de los programas, ahora sí que dentro de programas del gobierno, para irlos orientando y acompañando y su entorno no los contamine y los haga delincuentes. Yo creo que lo mejor es acciones para la educación, deporte, cultura, pero sobre todo estar muy atentos de lo que está pasando en el entorno. Pero para eso sí necesitamos del Estado, sí necesitamos de una política pública que llegue a esos lugares marginados, que no tuvieron las herramientas que tenemos nosotros, porque alguien no nace delincuente, se hace delincuente. Y eso es lo que hoy el Estado tiene que buscar cómo inhibir, que no sea como algo de moda, ¿no? Que cada vez lo vemos más, que los jóvenes se van por lo material y eso los hace meterse en redes de delincuencia. Y empiezan robándose un teléfono celular, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero un teléfono celular. Y de ahí se van vinculando. Entonces, ahí tiene que ir el gobierno, tiene que ir la política pública, tiene que ir la prevención del delito. También la prevención del delito corre por la otra parte, que es en cuanto al entorno, ¿no? En la comunidad. Si nosotros tenemos comunidades más cuidadas, con las áreas verdes, parecieran cosas que no son importantes, que tenga unas luminarias adecuadas, que los árboles estén bien cortados. ¿Para qué? Para inhibir que los delincuentes se escondan en lo oscuro, en los arbustos, y eso también se puede hacer a través de la política pública, de la prevención del delito. También necesitamos acciones coordinadas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que haya más patrullajes alrededor de las colonias y sobre todo de las colonias donde tenemos problemas de delincuencia, porque además
O sea, si los ciudadanos vienen y nos dicen, oye, en mi colonia está pasando esto, o sea, ¿cómo es posible que la alcaldía y el policía no sepa que dónde están, cuáles son los puntos rojos, ¿no? O sea, son cosas que no atienden y que necesitamos levantar la voz para que las atiendan de una manera adecuada, porque un gran presupuesto se destina a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo entiendo que hay muchas necesidades y hay muchas carencias, pero hoy uno de los temas que más le duele a los capitalinos es justo la seguridad. No nos sentimos seguros en nuestras calles, en nuestras colonias, todo el tiempo nos estamos cuidando de cómo te vistes, qué bolsa llevas, a dónde vas, que no te vengan siguiendo. ¿A poco no les suena familiar? O sea, ya vivimos con esa cultura. No es normal vivir en una ciudad en la que te tengas que cuidar todo el tiempo. Es porque la política pública y el gobierno nos está quedando a deber. Y bueno, aquí yo lo que les ofrezco es que desde el Congreso levantaremos la voz sobre los temas que le duelen a los capitalinos y esperamos que nos escuchen, pero por lo pronto levantaremos la voz. Gracias, diputada. Por cuestiones de tiempo, ya nada más serían dos preguntas para tres preguntas para este tema por cuestiones de tiempo. Entonces, levanten la mano, por favor. Y bueno, Jafet la había levantado desde hace rato. ¿Alguien más? Aline, Bernardo y Camacho, por favor. Recuerden decir su nombre y su pregunta concreta. Buenas tardes, diputada. Miguel Alejandro Camacho. La pregunta es bastante concreta. ¿Cuál diría que es el principal factor criminógeno que está teniendo incidencia en las conductas delictivas en Iztapalapa? Y si ya existe alguna propuesta para combatirlo o mitigarlo. Sería todo. Gracias. ¿Quién levantó la mano? Bueno, mi nombre es Bernardo y yo vivo en la zona de Iztapalapa, específicamente en Santa Marta. He sido testigo de, hay noches que se escuchan disparos, detonaciones, ¿no? Patrullas, y es un tema sumamente triste de seguridad, ¿no? El día de hoy yo ya traigo 5 propuestas que, si me permite acercarme a entregárselas, me gustaría mucho dárselas. ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias. Qué difícil el micrófono. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Soy Jafet Villegas y concretamente mi pregunta es esta. ¿Debe establecerse una ley general de reinserción que obligue a los estados a coordinar vivencia, empleo y atención psicológica postpenitenciaria? Esto con los temas ya abordados a lo largo de toda la charla. Gracias. Buenas tardes, diputada de nuevo. Yo, Arin. Bueno, mi comentario es más que nada porque hace aproximadamente un mes, yo vivo en Azcapotzalco, hace aproximadamente un mes comenzó a suscitarse el hecho de que justo en la parada de la esquina de Granjas y Santo Tomás comenzaron a haber asaltos. A mí hace 6 años me asaltaron y tuve lesiones
pero ahora sí que durante el periodo de Margarita Saldaña en la alcaldía hubo seguridad, incluso la iluminación mejoró. Yo salía de casa a las 6 de la mañana y la verdad es que todo estaba bien iluminado, no había ningún problema, pero ahora sí que desde que entró la administración de Nancy Núñez, la verdad es que todo ha ido de mal en peor. La iluminación es pésima y pues ha reincidido en los asaltos. Yo la verdad sí tengo miedo, he salido de casa con navaja y bajo del transporte público con una navaja por lo mismo de que no me siento segura. Esa vez que me asaltaron, me quitaron el teléfono, mi cartera y fue así como de, llévate todo lo que quieras, porque no iba a exponer mi vida por un objeto. Pero como a mí me da pena que se tenga que exponer en redes sociales a los gobiernos para que tengan que hacer acciones. ¿Qué es lo que usted puede proponer para que no tengamos que recurrir nosotros como ciudadanos a las redes sociales? Eso es todo. Gracias. Bueno, Alejandro Camacho, factor criminógeno en Iztapalapa. Bueno, no solo en Iztapalapa, yo creo que en todo el país. Yo creo que el principal factor criminógeno, tristemente, es la pobreza. O sea, justo las personas caen en la tentación de la comisión de un delito por sus carencias. Yo no creo que una persona quiera cometer un delito nada más así como porque sí, ¿no? Sino por sus condiciones ahora sí que de necesidad, pero ese es el principio de una carrera, ¿no? Porque incluso llega a pasar que entran a un penal y cometieron un delito sencillo y en las cárceles salen expertos de crimen. Por eso justo la última opción de la justicia tendría que ser la prisión, no la primera. Tenemos que ir a medidas alternas para no crear escuelas de crimen, que es lo que hoy tenemos. Tenemos escuelas de crimen dentro de los penales capitalinos y no estamos yendo hacia la reinserción social porque hace falta mucho por hacer dentro de las prisiones y dentro del personal que se encarga de la seguridad de las prisiones para que pudiéramos abonar a la reinserción social. Creo que estamos muy lejos de ese camino que tendría que buscarse y que no vamos por ahí. Bernardo, muchas gracias que vives en Santa Marta. Estaba viendo lo de centros comunitarios itinerantes en parques recuperados, brigadas vecinales de seguridad comunitaria. Vamos a revisarlo a detalle y voy a ver qué puedo presentar y ya te platicamos aquí en el Congreso, pero pues todas estas realmente son medidas para prevención del delito que sí debería de utilizar el gobierno de la ciudad, en que son muy nobles. Yafet, no entendí muy bien tu pregunta. ¿Hablabas de legislación postpenitenciaria en los estados? ¿Así era?
Sí, o sea, justo pues lo que hoy, digamos, existe es el Instituto de Reinserción Social, por lo menos en la Ciudad de México. En los estados supongo que hay algo similar, pero estos institutos, al menos el de aquí, les falta presupuesto para darle un acompañamiento adecuado a las personas que salieron de la cárcel, pero que necesitan este acompañamiento, ellos y las familias, ¿no? Sería interesante a lo mejor establecer, pues no sé si una legislación podría ser como para darle más soporte al Instituto de Reinserción, pero es un tema, creo que no es un tema de ley, fíjate, este caso particular, es un tema de presupuesto. O sea, ese instituto puede funcionar bien, sí, con presupuesto, pero si tú tienes un instituto y no le das herramientas para que funcione de una manera adecuada, no le das los recursos, pues es una oficina con 2 personas, ¿no? Para atender a muchas personas privadas de libertad, pues no les da. Yo creo que ahí es un tema de presupuesto, al menos en la Ciudad de México, no sé en los estados, al menos en la Ciudad de México es un tema de presupuesto más que de legislación, porque ya está, o sea, está previsto en la ley. Lo que le hace falta pues son herramientas para poder trabajar, y justo lo que tú decías es muy adecuado, ¿no? Nos cuesta, por ejemplo, si estamos hablando de, creo que estábamos sobre 40,000 personas privadas de libertad a 148 pesos diarios, nos cuesta un dineral mantener a las prisiones de la Ciudad de México y con unos resultados pues casi nulos, ¿no? La verdad es que no reinsertan a las personas y se convierten en escuelas de crimen, por eso tenemos que ir por las medidas alternativas a la prisión para no crear delincuentes, sino atender las situaciones de lo que está pasando y darle un acompañamiento tanto a la persona que sale de prisión como a la familia. Aline, en el caso de los robos, lo que decíamos, ¿no? O sea, la política pública para la prevención del delito sí funciona, lo vimos, como bien decías, en el caso de Margarita Saldaña, con el tema de la iluminación, de que los árboles estén adecuados y que haya seguridad, se ve una disminución de los delitos. Y eso es lo que, de las acciones que tiene que tener la Ciudad de México, así como las cámaras de videovigilancia, los botones de pánico, para que haya una pronta respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que nuestras policías pues estén capacitadas y tengan el armamento necesario para atender a la delincuencia que hoy está en nuestra ciudad y que nos tiene preocupados a todos, ¿sí? Es parte de la política pública que el gobierno tiene que hacer y que pues hay que levantar la voz, ¿no? En este caso y en toda la ciudad, ¿no? Necesitamos más seguridad los capitalinos. Llegamos al cierre de este foro llamado Diálogo Abierto, y quiero agradecer a todas y a todos por su participación, por su atención y sobre todo por su disposición de reflexionar de forma crítica, informada y respetuosa. Gracias especialmente a la diputada Olvia Garza de los Santos por compartirnos su experiencia, su sensibilidad y su trabajo comprometido con temas tan complejos como la seguridad pública, los derechos humanos y la prevención del delito. Nos ha recordado que la política también puede tener un rostro humano y una vocación transformadora. Este espacio ha sido una muestra de que la juventud sí tiene interés público, sí quiere involucrarse y sí puede incidir desde la reflexión, la propuesta y el diálogo directo con quienes hoy toman decisiones desde el Congreso, como lo es la diputada Olvia Garza.
Desde esta organización, desde este liderazgo, creemos firmemente que estos encuentros no terminan aquí. Cada pregunta que se hizo, cada tema que se discutió y cada historia que escuchamos debe motivarnos a seguir participando, formándonos y construyendo liderazgos con este tipo de causas. Muchas gracias a todos, esto fue para ustedes y de ustedes y esperemos que se lleven un gran sabor de boca. Muchas gracias por estar aquí. Ya para finalizar, les pido todos subamos aquí para tomarnos una foto con la diputada y ahorita les entregamos las constancias de los que están presentes.